bienvenidos de vuelta a Cipre en Diálogo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez, psicoterapeuta de Cipre. Y bueno, el día de hoy en este blog estamos hablando sobre toxicomanías y para eso, como ya lo vieron con Cristina, tenemos a nuestro invitado de honor, a Rolando González Prieto de DIMAC. Rolando, hemos venido hablando sobre justo toxicomanías y nos quedamos pensando en esto. ¿Nos pudieras ayudar a describir que la gente que nos está viendo, escuchando, pudiera como tener un poco la idea más amplia de qué es una toxicomanía? Claro, mira, yo creo que para hablar de toxicomanías hay que distinguir entre salud y enfermedad, ¿no? Perfecto. Porque la gente todavía lo atribuye muchas veces a vicios, a defectos de carácter, a cosas que me parece que son una visión como muy reduccionista de esto. En realidad la toxicomanía es un problema de salud, pensado desde diferentes disciplinas, bueno, que cada una propone como ideas diferentes para su entendimiento, pero vamos a pensar en lo más general, que es un problema de salud, ¿no? Es una enfermedad que tiene la capacidad de deteriorar a la persona físicamente, mentalmente, de traer de cierta manera o de agrandar, exacerbar problemas preexistentes de carácter psicológico, afectar su bienestar social y familiar, y entonces como problema de salud pues tiene que ser tratado, ¿no? Hay un tratamiento para esto, ¿no? Cuando hablamos de toxicomanías, regularmente, ¿en qué tóxicos pensamos? Fíjate que lo más común, por ejemplo, eso es algo que se ha venido moviendo. Hoy por hoy, lo que más se consume en este país, si hablamos de drogas reguladas, es marihuana. No me parece para nada fuera de lo normal después de todo este debate y de todo discurso pro marihuana Sí, y todo lo que entre está si es medicinal o no. recreativa y demás. Me parece que el efecto de todo esto que ha dejado de manera muy clara en los jóvenes es una disminución de la percepción del riesgo, ¿no? Okay. Entonces, para los jóvenes ahora no hay un riesgo o ellos no logran ver un riesgo en esto. Lo más común es eso, aunque sigue imperando aquí y más en las ciudades desarrolladas como Monterrey, el uso de cocaína, el uso de metanfetamina, por ejemplo. Nosotros recibimos mucha gente por adicción o dependencia a metanfetamina, el famoso cristal. Sí. Y bueno, pues son sustancias que provocan una adicción muy rápida y que dejan de cierta manera daños también importantes en un corto plazo. Me llama la atención cuando dices los jóvenes. Sin embargo, ¿qué tanto, tú nos decías, pues eres el director de DIMAC, DIMAC tiene un internamiento y dentro de ese proceso, cuando hablamos de quiénes están dentro de DIMAC y cuando dices jóvenes, ¿son jóvenes? ¿Es gente de qué edades? ¿Qué tanto, por ejemplo, también que se haga una adicción puede suceder a una edad ya adelantada, digamos no exactamente en un adolescente? Sí, de hecho nosotros por ejemplo tenemos población de los 16 a los 60 años, ¿no? Okay. La gran mayoría de la población está entre los 20 años y los 35, ese es como que el grupo más grande. Okay. Sin embargo hay todavía adolescentes y también gente más grande. Lo que dices es cierto, o sea, este problema puede aparecer en cualquier etapa de la vida de la persona porque ahorita que se hablaba de toxicomanías, hay que aclarar, me parece, o dejar en claro que el problema no es la sustancia per se, o sea, sino todas las condiciones familiares, físicas, sociales, experiencias y aprendizajes de vida del sujeto que en conjunto, ¿sí?, forman o no a la persona como un caldo de cultivo perfecto para engancharse a un fármaco. Que ahí es bien interesante porque desde la psicología, desde el psicoanálisis siempre le apostamos, aún y que claro hay toda una teoría detrás o muchas teorías, diferentes escuelas de psicoanálisis, le apostamos al caso en lo singular. Ajá. Entonces es bien interesante lo que tú dices, o sea, cuál es como el caldo de cultivo, aún y que, como te lo comento, nos vamos a lo singular, hay situaciones que tú observas en donde este es un contexto que está nada más de picarle tantito
para que se vuelva ya una problemática fuerte, que se convierta en una adicción, en una toxicomanía? Claro, te decía, me parece que hay diferentes grupos de factores, desde la cuestión física, por ejemplo, hay quien tiene en su historia familiar casos de alcoholismo, de adicción. Hay muchas investigaciones que prueban que puede haber cierta predisposición genética, tal como en la diabetes, tal como en la hipertensión, pero por ejemplo herencia no es destino, ¿no? O Claro. sea, que esa es como la discusión que había con la medicina, en el sentido de que nosotros pues sí tenemos una base biológica, pero en todo caso somos una biología social, ¿no? Y así como hay investigaciones que prueban esto, hay investigaciones que prueban que la información choca o se agrupa a nivel celular, ¿no? Desde lo biológico hasta lo social. Entonces, esa parte conjugada con la familia, por ejemplo, qué tan permisiva o no es, cuál es la dinámica de esa familia, cómo se da el intercambio afectivo, los límites y demás. Sí. La parte social, vivimos en una época en donde el desarraigo, la soledad, la falta de pertenencia, la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? En donde cada vez la lógica es como consumir más servicios, más productos, esta lógica de lo inmediato, Sí. me parece que le pone también su granito de arena a este tipo de patologías. Y entonces, si te fijas, no es como un factor lineal, sino como el conjunto de factores que al interrelacionarse entre sí dan como cierto resultado que pone a la persona en una situación de más o menos vulnerabilidad para, ¿no? Pensaríamos que en la adolescencia es donde se juega este factor de pertenencia y de identidad muy fuerte. Muy importante. No es un problema, y hay que aclarar porque ese es como un estereotipo muy importante esto. Este no es un problema exclusivo de adolescentes o exclusivo de jóvenes, ¿no? Pero sí, hoy por hoy tenemos certeza en que, bueno, no podemos perderle el respeto a la base biológica de esta patología, porque bueno, hay un agente que entra al cuerpo y que modifica una o varias de las funciones de un órgano en particular, que es el cerebro. Y bueno, si hablamos de cerebro, el cerebro adolescente es un cerebro que está mucho más vulnerable a ser modificado en su estructura cerebral, ¿no? Y a ser lastimado o lesionado por esto. Y bien también por esa plasticidad que tiene, es más fácil que ese cerebro llegue a depender de una sustancia, ¿no? Qué interesante. Acá también nos vas mostrando un poco como la parte fisiológica. Si hablamos como para tener más presente qué pasa en la persona que tiene una adicción a nivel psicológico, cómo se desempeña, cómo se siente, qué piensa sobre sí mismo. Ahí es donde entra, me parece, la singularidad de la que tú hablabas, ¿no? Yo creo que cada persona vive de forma distinta psicológicamente las experiencias con el consumo. Sin embargo, yo sí creo, por ejemplo, que este tema es algo que les da identidad, por ejemplo, porque anteriormente era algo que relegaba un poco a la gente, por así decirlo, y hoy por hoy pareciera que es algo que hasta les da estatus, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, por ejemplo, en figuras públicas demás que se exponen o se proyectan hacia la sociedad fumando. Entonces los chicos asocian esto, le dan cierto valor y de una manera muy interesante pareciera que esto les da como cierto estatus, les da identidad. Por otro lado también esta disminución en la percepción del riesgo, por ejemplo, hace que el factor curiosidad, que es un tema importante en el adolescente que está buscando nuevas sensaciones, nuevas experiencias, los haga de cierta forma franquear esa delgada línea entre el uso y el abuso de una forma más rápida, e incluso que se instale la dependencia y que ellos no logren darse cuenta de esta parte, ¿no? O sea, hay como toda una negación al respecto, ¿no? A mí me viene a la mente con esta parte de lo psicológico, cómo las personas con una adicción, con una toxicomanía, pueden llegar a verlo o más bien a sentirlo como un bienestar. Es que el tomar cierta sustancia, el administrarme cierta sustancia me hace sentir mejor, me quita a lo mejor
consumir cocaína me hace otra vez darme para arriba y yo estaba sintiéndome súper mal porque me había tomado un buen de alcohol. Entonces como toda esta parte en donde se juega también emocionalmente con, es que me hace sentirme mejor, o también Claro. que tanto como desde la parte también psicológica, una negación al dolor, una negación a algo que esté, no algo, me imagino, como tú bien lo dices, como toda una serie de factores que no van bien y que entonces me voy por esa vía. Yo creo que sí, eso que dices naturalmente es algo importante porque no podemos dejar de pensar que la sustancia en particular tiene efectos que pueden ser anestésicos o analgésicos, ¿no? Y que el dolor emocional y el dolor físico al final del día registran en el cerebro, ¿no? Entonces, sí veo esto como una forma de muchas personas como para paliar cierto dolor, como para evitar ciertos aspectos de la realidad que no les son tolerables o que les resultan insufribles, y van encontrando a través de esto como una forma de vivir sin sentir, sin hablar, o sea, que es un tema importante también porque pareciera que todo este acto pone de relieve lo que no puede ser por ellos expresado también a través de la palabra, ¿no? Pensaba yo en la palabra justo adicción. La A sería la no dicción y que tanto eso es como la dificultad de poner en palabras, de expresar. De eso precisamente me parece que están enfermos nuestros toxicómanos, ¿no? De esta imposibilidad de poder poner en palabras las cosas, lo que para ellos no se puede decir y lo que ellos asumen que el contexto además no puede escuchar, ¿no? Porque me parece que son De ambas sí, partes. esta relación vincular es importante, ¿no? Bien, pues bueno, seguimos acá en Cipre en Diálogo. Este es un bloque más de toxicomanías, diálogos con toxicomanías. Estamos con Rolando González Prieto de DIMAC. Los invitamos a que compartan, a si esta información les es útil o a alguien más lo platiquen entre ustedes. Siempre la idea es no dar una respuesta exacta, sino invitarlos a la reflexión y al conocimiento de todo lo que implica esto, en este caso las toxicomanías. Denos like, corazoncitos, estamos aquí. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez y estamos con ustedes de nuevo en breve.